buenas tardes, buenos días para todos. Bienvenidos a este podcast que somos nosotros el equipo de Sin Pasaporte, el podcast donde analizamos y discutimos la actualidad política internacional desde el punto de vista migrante. Como siempre, somos tres pollacentes quienes estamos actualmente. Hoy en día no nos acompaña Nicolás Devia, quien se encuentra en Colombia, pero está con nosotros Camila Peña, quien nos acompaña desde el sur de Francia. Y quien les habla, Camilo Rodríguez, quien les habla desde el este de Europa, más específicamente desde Eslovaquia. ¿Cómo estás, Cami? ¿Cómo te va? Hola Cami, bien. Hoy tenemos un programa a dos. Vamos a extrañar a Nicolás, pero vamos también a divertirnos un rato aquí. Desde donde esté Nicolás, que nos vea, nos escuche, pues le Te mandamos un extrañamos. saludo y le queremos un montón. Así es. Hoy, como lo dice Camila, vamos a hacer un programa un poco off the records. No queremos focalizarnos con los sucesos que están sucediendo en Colombia, que al final son evidentes para todas las personas quienes viven allá, sino queremos salirnos un poco de ese formato para no agobiar con las noticias que naturalmente están ocurriendo actualmente en nuestro país. Sino por el contrario, hoy tanto Camila como yo vamos a brindar, ella es de Francia y yo es de Eslovaquia, con una cerveza local y vamos a hablar un poco de todo y de nada, pero habitualmente vamos a iniciar con los hechos noticiosos que pasa tanto en Francia como en el este. Así que Cami, adelante, cuéntanos. Bueno, yo quería contar que el presidente Donald Trump, como siempre haciendo de las suyas, en esta oportunidad, bueno, ya supimos que paró con financiamiento de la ayuda internacional, específicamente para el caso de la USAID, que desde el 1 de julio no funciona más. La USAID gestionaba un programa de pues, derechos sexuales reproductivos en países en vías de desarrollo y había como un stock, una bodega, podemos decirlo, anticonceptivos que ahorita se encuentran en Bélgica y que como no hay quien los gestione porque eran de la USAID, Donald Trump mandó destruirlos. Pues es demasiado dinero, métodos anticonceptivos. Y bueno, el tema de esto es que los van a destruir aquí en Francia. Entonces yo veo varias cosas. Lo primero es que pues, Francia ya adoptó constitucionalmente el derecho al aborto. Entonces esto es, yo no sé, yo lo interpreto así, es como una forma de intervenir en los asuntos nacionales de Francia por parte del gobierno de Estados Unidos, como si es provocador, ¿no? Es como voy a destruir todo esto, lo que representa para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las mujeres pobres del mundo, lo voy a destruir en el país en donde el derecho al aborto es constitucionalmente plasmado. Entonces, bueno, es como mi lectura por un lado y de otro lado, pues es todo un tema ahorita en los grupos feministas, en el movimiento social de mujeres, pues porque es una afrenta, como ya lo mencioné, a los derechos sexuales y pues sobre todo que eran anticonceptivos, ni siquiera eran medicamentos para interrupción del embarazo, sino anticonceptivos que son normalmente estaban destinados para las mujeres de los países en vías de desarrollo. Y bueno, va por ahí el tema. Entonces, ese es el tema de esta semana. Ok. Yo te cuento que de esta parte del mundo, no sé si te enteraste que hubo un terremoto de más o menos 9 grados en la escala de Richter. O sea, 9 grados es una barbaridad en Rusia. Más que nada, todo el mundo está expectante porque como sucede en el Pacífico, puede generar, digamos, Ujú. olas de tsunami que pueden ser incontenibles. Por fortuna no sucedió nada, pero sí hubo destrozos en esta parte del mundo y fue como lo más remarcable. Sigue el Pero hubo conflicto y como se un tsunami. levanta. No, no hasta donde yo sé, pero sí hubo unos destrozos cuantificables y físicos dentro de las estructuras de los países que alcanzó. Naturalmente se origina en territorio ruso. Por otro lado, la guerra entre Ucrania y Rusia que no tiene fin. Hay una noticia que está girando alrededor del mundo y es que los ucranianos están instalando mallas de pesca y mallas de contención para los drones. Obviamente hay distintos tipos de drones. Es de tamaño industrial que al final, pues cuando alcanzan los objetivos son de gran alcance y de gran penetración y capacidad, pero hay drones más pequeños que están dirigidos para caravanas y carros específicos o personas que al final terminan atrapados en las mallas. Esto está generando, digamos, un problema también, no solo ambiental, pues porque no solo los drones quedan atrapados, sino también los pájaros y las aves, digamos, del entorno ucraniano. Entonces, me pareció curioso, pero hay muchos países que están donando sus mallas o las viejas mallas para poder pescar a los ucranianos como muestra de apoyo. Adicional, pues el cese al fuego entre Camboya y lo que está sucediendo en la guerra en el sudeste asiático, que al final no se resuelve.
y se encrudeció un poco más. Y pues todos los sucesos que suceden en Colombia, no por no hablarlos el día de hoy, no les vamos a comentar. Naturalmente lo que sucedió con la sentencia de Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, pues que al final mueve todo el panorama político y genera una efervescencia de todo lo que está sucediendo, de todos los actores políticos que hoy en día salieron a opinar en pro o en contra, pero que desde mi punto de vista, la valía que tiene la justicia en Colombia y sobre todo en representación de una mujer fue lo más Sí, plausible de toda la. sí, No sé si quieres yo por comentar algo eso, al respecto. sí, sí, sobre todo porque yo tengo ¿cómo decirlo? Pues también por mi profesión, como un especial cuidado con el tema de la independencia judicial. Es decir, yo creo que desde cualquier discurso, cuando hay una injerencia en la toma de decisiones de los jueces, eso hay que cuestionarlo. ¿Sí? Nicolás nos decía, creo que fue el episodio pasado, que bueno, que igual los jueces están politizados. Yo estoy de acuerdo que hay decisiones, muchas decisiones de los jueces son políticas. No es lo mismo, por ejemplo, cuando estaba el doctor Gaviria, Carlos Gaviria, que sacaba sentencias poéticas, pues eso también era una postura política, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo como en eso hay unos mínimos éticos y de respeto sobre esa independencia, porque creo que es clave para la protección de la democracia, para la defensa de la democracia. Entonces, a mí sí me genera mucho ruido cuando, no importa de qué discurso, se empiezan a sembrar como ¿Cuántos de duda? suspicacia. Sí, 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 yo creo que eso siempre hay que pararlo o interpelarlo o sí, no sé si me hago entender. Por eso yo le decía a Nico, bueno, hasta qué punto, por ejemplo, Sí, si el estoy completamente de presidente acuerdo. Petro quiere decir que un fallo de cualquier órgano de la Administración de Justicia, eh, pues es adverso a sus propósitos, eso me parece delicado igual. Entonces creo que pasa lo mismo en este momento con el juicio de Álvaro Uribe. Por ahí escuché una teoría salida de los cabellos de esta señora Paloma Valencia, que era como que era inadmisible poder juzgar expresidentes porque eso era un atentado a la democracia. Y yo decía, hola, pero no es el primer país en donde ocurre y ya, la democracia funciona. Esta retórica, este discurso todo el tiempo de sembrar caos y miedo en donde no existe, también me parece preocupante. Y yo no No, sé. yo igual quiero concluir que el fallo que dio la jueza, no soy yo para determinar si fue en derecho o no, pero me parece que sustentado desde el punto de vista técnico fue maravilloso, muy potente y desde el punto de vista del movimiento feminista lo aplaudo por todo lado porque me parece que es una mujer valiente, porque me parece que lo que hace es realmente valiente frente a la exposición que esto le genera. Pero sobre todo es que, a ver, yo coincido respecto a Paloma Valencia en el segmento en que, pero en el segmento ético, es decir, claro, estamos juzgando a un presidente de la República, al final nos representa a todos como Colombia, fatídico. Pero así como lo dice el fallo, no hay personas intocables, la justicia tiene que ser imparcial y tiene que ser ciega. Ese toque a los poderosos marca una apertura que no hay nadie por encima de la ley. Entonces habla muy bien del sistema judicial, con pros, con contras, con discrepancias que podamos generar, pero es valioso porque vemos que hay una independencia judicial, con fallos, con puntos negros, pero lo que sucedió me parece que marca un hito en la historia colombiana. Ahora, obviamente hay que llamar como a la calma, ¿no? Porque pues también hay actores políticos que lo toman como al exterminio de la derecha y por el contrario, al enriquecimiento político de un juicio político. Entonces, al final esto genera una polarización que termina creciendo en el país y pues obviamente hay que tener cuidado respecto a cómo se argumenta respecto a la posición que uno toma. Eso es lo único que yo Sí, digo. yo, la verdad, Pero lo de la jueza es sí, yo, valeroso, valerosísimo. no, ella hizo su trabajo impecable, además eso, ella muy consciente de su lugar como juez y como mujer, ¿no? En ese ejercicio. También me pareció destacable. Pero sí, yo, la verdad, honestamente, si bien me parece importante, y lo que tú dices, creo que eso marca, claro, eso marca un antes y un después en muchas cosas de nuestra historia política, y sobre todo por la persona que es Álvaro Uribe, no es cualquier expresidente, también es un personaje político muy, muy importante en nuestra historia y nuestra historia actual. Entonces, pues esto marca como varios precedentes, pero yo sí creo que, no sé, últimamente me estoy cuestionando mucho que la política, aunque mueva emociones, a veces tomamos todo muy a la ligera.
Entonces este movimiento de salir y la fiesta y todo el mundo festejando es como, entiendo, pero no sé, llamémonos a la calma un poco. Sí, sí, creo que al sosiego, al entender que también hay una segunda instancia. Entonces, y no porque en la segunda instancia se vaya a declarar culpable o inocente, vamos a quemar el país. que diga que no. Sí, lo que Sí, sea. Entonces, sí, 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 hay un sí. tema de No, es sosiego lo que también dije, o en sea, las el país decisiones termina siendo judiciales. dividido. Entonces, Tal esto, cual, por ejemplo, veo, es como son las mismas dinámicas, pero de dos lados distintos. Entonces sale Blue Radio que me estresa demasiado, con videos de no sé qué guerrilleros celebrando, como diciendo los que celebran son guerrilleros, ¿ve? Sí, es esta malintención en la noticia. Y bueno, tal cual, tal cual. La historia que no deja suceder en Colombia, pero precisamente por eso queremos un poco obviar un poco esto y entender más bien desde nuestro punto de vista que esta semana, así como todos los sucesos políticos en nuestro país, también pasan y que al final pues seguimos las personas que estamos acá. Así que arráncate tú. Vamos a arrancar con un programa un poco fuera de las circunstancias y de las situaciones. Primero arráncame a decir qué estás tomando hoy. estoy tomando no sé qué, es una cerveza rubia que se llama, no me acuerdo cómo. Yo en francés es Trois Monts, en español sería Tres Montes. Eh, y es, ok, acá me dice experto en cervezas, es una cerveza del norte de Francia. Bueno, hay una cosa que yo quiero aquí decir sobre la cerveza. Es que yo trabajé en un bar que era una cervecería, literal se llama la cervecería. En francés sería la cervoiserie. Y pues había, parce, todas las cervezas, muchas cervezas. Es una cosa que yo no vi en Colombia, yo creo que existe, pero porque yo me di cuenta, nosotros no tenemos esta cultura de la cerveza. Esto yo creo que tiene que ver para Alemania. Bueno, acá hay una cultura más fuerte de la cerveza. Yo no sé si tú lo has visto igual. Pero bueno, había muchas cervezas. Entonces el primer encuentro que yo tuve fue los grados de alcohol. Yo no estaba acostumbrada, aquí la gente toma alcohol fuerte. Como te vas 3 cervezas tranquilo de 8 grados de alcohol y no pasa nada. Bueno, entonces estas cervezas que son como tranquilas, comerciales, pueden tener eso y ya, la gente está bien. Al final, tal y como tú lo dices, la región en la que yo vivo también se alojan una serie de cervezas o de bebidas alcohólicas de muy alto nivel de alcohol. Ahorita esa idea también pues proviene de la cebada y del lúpulo que se extiende sobre toda la sabana de República Checa y Eslovaquia y se producen cervezas maravillosas. Son una de las mejores del mundo. Las mejores cervezas del mundo están en Bélgica, se llaman trapistes, que son producidas por monjes, pero de estas cervezas no les envidia absolutamente nada. Es decir, son de muy alto grado de alcohol, saben delicioso y uno al final termina borracho con un par de cervezas adicionales. Pero adicional no solo la cerveza, aquí también se destila un montón de alcoholes y para que la gente se haga cuenta o se haga idea de la situación, nosotros aquí en invierno se toman alcoholes de más o menos 80% grados de alcohol. Es decir, que tú con 3 chupitos ya estás en No, una bola de presión. 80. 80% grados de alcohol, así es. Ma- Y saben bien, y saben bien. Y ¿Y el cómo tema se es que, llama claro, lo eso? tomas en invierno, pero entonces en Eslovaquia hay uno que se llama específicamente Tatra Tea. Entonces hay diferentes variedades. Arrancas en 86 grados de alcohol, hay otro de 70, hay otro de 60 y hay otro de 30, hasta el mínimo que es como 32, que es lo que podría decirse que es como un aguardiente. Pero el de 80 y algo es una locura. Se toma Wow, mucho. yo sí, yo tuve una amiguita ucraniana que si nos ve, saludos, Anita. Y ella, en el bar la conocí, justamente, y ella llegaba y se tomaba esas cervezas grandotas y tranquila, ella tranquila, y ella nos contaba eso, como que Es normal en esta cultura. la cultura es normal. Y cuando le ofrecíamos la pequeña, pues porque habían 3 tamaños, ¿no? Cuando le ofrecíamos la pequeña, es como, no, deme la grande. Tal cual. Súper eso, normal. Tal cual. Tanto en licores también hay, pues obviamente que eso lo sabe más Francia, el desarrollo del vino y la champaña. Aquí en Eslovaquia también se da el vino y la champaña, pero no tiene esas denominaciones y esa exuberancia que genera los vinos en Francia. Pero son muy buenos también. Sí. Oye, no he probado alcohol de Eslovaquia, qué raro. Es demasiado fuerte. Yo a la gente no se lo recomiendo porque es demasiado fuerte y no están acostumbrados a eso y es muy, muy fuerte. Y pues Debe quemarlo. naturalmente el tradicional vodka que al final también lo heredamos de Sí, la madre Rusia, así que sí, eso es como lo más que yo conozco. convencional. Sí, lo más convencional. Aquí así como raro, pero
creo que igual se conoce, de todo el coñac, armañac, Ujú. todas estas cosas son más de, sí, acá ahí tenemos una enorme que es de la casa de los abuelitos de Rafa. Entonces es como eso, eso, como nosotros cuando hacemos aguardiente, que hacen los señores de las fincas, el campo. Tal Ay, cual. Aquí se conoce como, es una bebida destilada y se hace a base de frutas. Entonces se puede hacer a base de cerezas, manzanas y melocotones. Y se llama palenza. En español sería como palenca. Todo el ujú. mundo la conoce como palenca, pero también es un vodka, o como una clase de vodka demasiado fuerte. Si no se destila bien, naturalmente la gente queda ciega y demás. Pero no les importa. Al final la idea es tomar y tomar y tomar. Y se consume en todas las casas y se toma a la mañana, se toma después del almuerzo, se consume durante todo el tiempo. Y lo curioso es que al final en Eslovaquia, en estos países, es prohibido tomar con alcohol, pero viven aliculados todo el tiempo, es impresionante. ¿Qué es prohibido qué? Conducir con alcohol, tú no puedes consumir absolutamente nada, es Sí, claro, prohibido. sí, 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 lo normal. Bueno, en Colombia hay países que tienen cierta tolerancia, aquí cero tolerancia, no Sí, puedes. sí, sí. Ah, ya, 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 nada, nada. ¿Qué otra cosa curiosa te ha parecido en Francia que tú digas, oye, a mí me parece muy curioso esto? Sí, en alcoholes, En en general. general, parece que hay una cosa, no se sabe mucho, es cosas curiosas. No se sabe mucho, pero aquí hay una reputación de los franceses se quejan mucho por el tema de los movimientos sociales y bueno, como toda esta historia revolucionaria, que no fue solo la Revolución Francesa, sino después de mayo del 68, hace poquito estuvieron los Gilets jaunes, como el chaleco amarillo, este movimiento que también fue importante. Entonces tienen como esta reputación, pero en lo cotidiano sí se quejan todo el tiempo por cualquier cosa, o sea, como así, está haciendo frío, está haciendo calor, así. Sí, 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 pero es muy cultural, muy cultural. Bueno, Yo les cuento que aquí curioso es que tú tienes que andar con las luces encendidas todo el tiempo del coche. Es decir, si es de día tiene que estarse encendido y si no te ponen multa, por ejemplo. Otra cosa es que tú no puedes hablar por teléfono en transporte público. Otra cosa es que si te miran ¿no puede y hablar por eres, teléfono en transporte público? no, o sea, en teoría está recontra mal visto y a la gente le molesta mucho, entonces la gente no A lo mí hace. también me fastidia, pero no, aquí yo creo que sí. Ah, que Técnicamente en no se Japón puede. también. En Japón tampoco se puede. Y aquí, tanto como en Japón, nosotros nos quitamos los zapatos antes de entrar a la casa. Y cualquier Aquí persona, también. pese a Ah, que aquí tenga eso también se la hace. media rota, tiene que entrar sin zapatos a la casa, lo cual es maravilloso. Sí, 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 eso también se hace acá. No sé. Están obsesionados con las horas de sueño, entonces yo estoy con la sanidad del sueño. En general, las familias tratan de dormir las 8 horas. La gente no madruga para ir al gimnasio para hacer mierdas. La ciudad empieza a habitarse formalmente después de las 8 de la mañana. Eso es muy curioso. Eh, ¿Qué otra cosa? Eso también fue para mí, pues no chocante, pero sí, porque nosotros tenemos Distinto. ritmos de vidas que empiezan a las 5 de la mañana y Sí. ya, y la ciudad está viva a las 5 de la mañana. Sí, acá también. Y luego, ahorita para mí levantarme a las 5 de la mañana es como así. Escúchame, la cosa más loca acá es que ellos comen desde las 11 de la mañana, ya está lleno el restaurante. O sea, Una cosa aquí, los franceses después de las 3 de la tarde cierran los restaurantes, no, no te sirven almuerzo, o sea, a las 3 de la tarde no hay nada. como los españoles, cierra la cocina. Eso, No, cierran la cocina. aquí siempre está abierto, pero comen a las 11 de la mañana los cabrones. Entonces hoy yo que voy a la oficina, me dicen a qué horas vamos a comer. Pues yo uno come alrededor de la 1, 2. Entonces yo les dije, vamos a comer a las 2. Y claro, todo el mundo te mira mal. Entonces, toca ir a comer a las 11:30 de la mañana cuando yo recién he Con sus desayunado. Es lentejas. horrible. Sí, tal cual. Es horrible, lo detesto. Conducen como locos también, los eslovacos tienen fama de que conducen como locos, Sí, entonces en las calles conducen como locos, se pegan al carro de adelante, tienen muchos accidentes, es una locura. Eso es otra cosa también que pasa acá. no, aquí no. No, aquí no, eso. No sé, ¿Qué otra no cosa puede sé ser curiosa? qué cosas curiosas de los. ¿Tú Tienen una sabías que en obsesión con la República, música de los años 80. un poco aquí también pasa lo mismo? Lo que pasa es que aquí fue un poco distinto, ¿no? En el 66, República Checa trata de independizarse de los rusos y los rusos ocupan Eslovaquia. Y la ocupan hasta el 89 cuando cae el muro de Berlín, pero violan a las mujeres, se comen su comida, entonces los odian en general.
todas esas movimientos que pasaron en ese periodo de tiempo, pues terminan siendo muy afectados y terminan odiando a la comunidad rusa, pero adicionalmente terminan siendo, quedando bajo el yugo de los rusos. Y cuando se abra el capitalismo es muy chistoso porque, por ejemplo, la gente que más tenía acomodación en términos económicos, por ejemplo, los abuelos de mi novia, bueno, de mi actual esposa, ellos tenían alta educación, entonces tenían doctorados. Pues ellos terminaron vendiéndoles casas o recibiendo casas súper costosas, pero la gente que no tenía dinero compró casas en el centro de la ciudad, que es el lugar más costoso, por centavos de euro. Y al final, cuando todo se cambió buscando la economía, el balance en las clases sociales. Y al final la gente que había estudiado, que había preparado, que había vivido su vida de forma correcta, pues terminó sin nada. Y los que no tenían nada terminaron siendo absolutamente ricos. Eso es muy triste. Pero eso fue Al cierre del 89 con la caída del muro de Berlín, con cuando la caída del sale muro de y Berlín. Eslovaquia se vuelve como se vuelca hacia el capitalismo Pero no entiendo, o sea, ¿este movimiento permite como una redistribución de la riqueza? No. de la riqueza, sí. Porque antes en estos países todo era de todos. Sí, Entonces todo el mundo tenía acceso a educación, sanidad y demás, pero pertenecía al Estado. Tú no tenías un negocio, tú lo que tenías era una prestación de servicios hacia la comunidad. Entonces tú, por más de que fuera un sí, negocio, pero la gente trabajaba allá, ocupaba allá y al final todo el mundo trabajaba sobre la equidad. Pero cuando se cae y se entra el capitalismo, lo que pasó es que la gente más pudiente terminó pagando cosas muy costosas y la gente menos pudiente pues terminó accediendo a ellas con precios ridículos. Entonces la redistribución de la riqueza terminó invertida un poco. Y por eso es que Eslovaquia tiene tanto dinero como oculto. Entonces tú en las calles de Bratislava carrazos impresionantes, pero el salario mínimo de Eslovaquia son 1.200 euros, que para ser Europa es muy barato. sí. Aquí es como Entonces es parecido el curioso, SMIC. Sí, claro, qué curioso. es muy curioso. Y obviamente tú ves en las calles todavía el mundo soviético, entonces cuando cruzas, es muy chistoso porque cuando tú cruzas de Viena hacia Eslovaquia, sientes que entras a la Unión Soviética. Entonces las calles, el asfalto empieza a cambiar y las calles, que es el movimiento arquitectónico, es el brutalismo, pues te rompe los ojos porque al final es todo construido en cemento. Ya tiene color, pero tú sabes que todas las fachadas del brutalismo y de las antiguas Unión Soviética eran idénticas para todo el mundo porque todos somos iguales. Entonces es bien curioso cuando la gente viene acá. ¿Qué Pero otra cosa es no hay impactante en algo Colombia? que no hay algo que se valore de eso, como de ese Los, a- modelo. los viejos tienen mucha añoranza de esos tiempos. Entonces tú le preguntas a la gente vieja y dicen exactamente eso. O sea, antes todos éramos iguales. Entonces era valioso porque la sanidad era para todos, no era para los privilegiados. Sí, El acceso a la educación era para todos, no era para los privilegiados. Pero lo que imponía el régimen era el estar cerrados dentro del régimen eslovaco. Entonces, el hecho del intercambio y de que las fronteras fueran porosas, pues no permitía que el Estado pudiese controlar, porque si tú entras, pues al final necesitas sanidad, educación y demás, y el Estado no lo podía contener. Entonces, lo que hacían era limitar las fronteras. Tanto así que hay monumentos en los cuales se data que han muerto miles de eslovacos que intentaron salir del régimen buscando los regímenes occidentales. Y pues al final también era una tragedia, ¿no? Pero sí hay gente que añora muchos esos tiempos, porque pero todo era de todos. qué es lo que se busca de salir del régimen? La libertad, La libertad, digamos, las libertades que permite el capitalismo. sí, las libertades que te permite viajar, las libertades que te permite Claro, tener la propiedad privada, las claro. libertades que te permite el acceso, no sé, a coches, vestimenta diferente, a comida diferente, a tener un mundo diferente, a la apertura Sí, al claro, mundo en general. Ellos no claro, lo la tenían. apertura al mundo. Y ese principalmente es el problema de que Eslovaquia tenga un punto de vista tan cerrado. Ellos tienden a ser muy cerrados desde su lenguaje y no, uno no ve muchos eslovacos en el mundo. Primero porque son pocos y segundo porque esa porosidad a salir del mundo pues empezó a florecer hasta hace muy poco. Sí, Y sí, eso sí. viene de todos los regímenes socialistas. Y claro, el socialismo en ese momento funcionaba terrible era porque después de Lenin, cuando llega Stalin y se instala el régimen del terror, pues toda la migración de la comida y de los, por ejemplo, los ovinos, vacuinos y toda la carne, la producción de carne se mandaba directamente a Moscú. Entonces tú miras, por ejemplo, platos principales como Eslovaquia, hay una cosa que se llama el halushki, que son noodles, o sea, es pasta, y le ponían un poquito de tocino, que era la única carne que les quedaba, es básicamente la manteca del cerdo.
Y en Sí. Polonia, que pasaba exactamente lo mismo, uno de los platos típicos se llama zapiekanki, entonces al final es un pedazo de pan con, por ejemplo, champiñones encima, que ya no tenían acceso a la carne. Aquí la gente no consume mucha carne, por ejemplo, y viene heredado de todos esos regímenes que terminaron siendo nocivos para ellos. Mm, entiendo. Es otro mundo. Cuando uno viene a Eslovaquia Sí, es sí, otro sí, mundo. claro. Qué interesante. Es muy Tengo lindo. una pregunta. ¿Tú cómo lo vives como colombiano? Es muy duro. Sí. Al principio es muy duro, pero tengo que confesar que ahora me empieza a gustar, porque al principio eso mismo, no hay una apertura cultural, entonces yo soy un hombre pues de color acá, entonces uno nota que hay racismo, entonces uno no se puede sentar en la misma silla que los eslovacos, porque ellos que se cambian de silla en el transporte público, ¿De verdad? Como el por apartheid. ejemplo, sí, pues es un apartheid sin ser apartheid, porque ellos son Sí. los que se mueven. Una cosa, por ejemplo, el hablarles a ellos en el inglés es ciertamente un agravio. Yo no tengo otra forma de poder comunicarme con ellos, entonces he aprendido eslovaco es porque la forma de romper el hielo inicialmente es hablarles un poco en eslovaco y después decirles no, no Qué puedo duro, comunicarle en marica. eslovaco, pero el comunicarse uno enseñas es muy difícil, también tiende a ser muy Qué frustrante. duro. Entonces eso es como curioso. Pero con el paso del tiempo, pues es una ciudad maravillosa, es un país muy pequeño, es muy económico en ciertas formas. Cuando pasas a Viena sientes el cambio de la moneda, el que el euro pesa tanto. Entonces, pues Sí. tiene sus bondades, pero en principio es chocante. Y pues no hay muchos latinos, entonces tú como que empiezas a perder el español. Por eso en estos espacios como el podcast termino yo hablando tanto. Sí, sí pasa. Entonces, lo entiendo tocante la cultura porque la gente igual también me lo pregunto porque si es algo que históricamente viene tan cerrado, pues también no son muy de acoger No, al extranjero cero, y no creo que cero, tenga y como, heredan esas cosas como no para su carrera. Entonces, si es el hombre quien provee, la mujer quien cuida. Pues que al final es sí, una idea que ha ido desescalándose en el mundo entero, pero que hasta ahora empieza a tomar fuerza. Y como que las leyes están dadas para eso. Entonces, por ejemplo, el periodo de la mujer, que es bueno, pensándolo desde el punto de vista de la dedicación hacia sus hijos, es de 5 años. Entonces ellas salen ujú. de trabajar, les dan 5 años y ellas pueden ir a cuidar sus hijos con un porcentaje del salario, que es más o menos el 50%, más o menos, dependiendo del salario. Pero si lo piensas desde el punto de vista de la carrera de una mujer, pues termina siendo muy injusto, porque con ese hueco de 5 años de carrera, ¿Pero es voluntario o no es, es voluntario obligatorio, entonces como que al sí, final termina siendo el deber ser. No lo puedes tomar, pero está mal visto que no lo tomes, porque así está diseñado. claro? Porque bueno, o sea, yo lo veo por un lado como positivo en términos de reconocer que es un trabajo de cuidado y que merece ser remunerado, ¿no? Como Ujú. que desde ahí lo veo interesante. En otros lados ni siquiera se reconoce, pero al Pero mismo termina tiempo, siendo súper poco beneficiante porque las mujeres terminan perdiendo ese acceso al mercado laboral. Por claro, ejemplo, después de los periodos wow, qué interesante eso. de cesamiento, o sea, de no trabajo, volver a la actividad laboral casi que se hace imposible. Entonces es muy complicado Claro, para ellos marica, porque volverse a pierde cinco reconectar. años de 5 años, experiencia, todo, de actualidad, de todo. Wow, qué tal cual. fuerte. Y al Uy, final, eso al está cierre súper del periodo, interesante. pues los hombres terminan diciéndole, no, bueno, pues ya quédate en tu casa, Claro, quédate en los oficios laborales y ya no pasa nada. sí, Termina sí, sí. siendo muy fuerte en ese aspecto. Quiero investigar sobre eso. Es muy curioso, es muy curioso. Y pasa esta parte del mundo, es muy lindo también. El Wow. lenguaje que pues es complicadísimo, nadie lo entiende, es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Sí. Entonces adquirirlo para un latino es casi que imposible. El francés más o menos lo entiendes, pero los eslovacos que no se entienden nada. No, igual el francés, pues nosotros tenemos la misma raíz, muchas palabras. O sea, yo creo que si me preguntas a mí, en términos del idioma, como que ha sido lo difícil, pues nosotros no tenemos tantas vocales ni tantos sonidos. Nosotros leemos, pronunciamos como escribimos. Entonces, eso, tú lees sin pasaporte, no tienes que inventar cosas. En francés, todo te puede cambiar si tú no haces bien una U, una E, aquí a veces eso reímos y tenemos aquí nuestros debates porque yo digo cualquier cosa y es como, no,
Estás No es lo diciendo mismo otra la completamente rue que distinta. la rue, no es la misma cosa y puede cambiar de toda la frase y puede cambiar de todo el contexto. Entonces, eso para uno de latino es difícil porque no tenemos esos sonidos. Pero ¿cuánto tiempo te tomó aprender el idioma? ¿Y cuál fue qué es lo más difícil de aprender el francés? O sea, Marica, yo creo que eso, porque es que al final en estructura somos muy parecidos. O sea, construimos las frases de forma muy similar. Yo creo que es toda esta fonética y sí, creo ¿y que cuánto tiempo le puede tomar a una persona normal aprender francés? pues es que eso depende, eso depende, porque mira, yo cuando llegué, yo duré en primer año en París y creo que ese primer año para mí fue, pues bueno, fue un año como de integración un poco, pero yo avancé realmente cuando me vine para el sur, cuando me vine a Mont-de-Marsan, porque nadie me hablaba en español, una Sí, que otra persona. esto vale la pena decirlo, ¿no? El problema de los Claro, latinos es que el proceso de integración a los latinos es muy complejo y terminan siempre, que es entendible, ¿no? O sea, pónganse en la situación de que uno dejar su idioma a la comodidad de hablar, eso eso, es muy complicado eso es duro, y es entendible, pero la mayoría de los latinos muchas veces no aprenden es porque no rompen esa barrera de porque ir se a queda uno en esa zona de introducirse confort. dentro de la sociedad. Así es. Sí, entonces pues en París encuentras que te hablan en español y te hablan en inglés y ya Y no está. importa, ya lo resuelves y vives. Y los franceses tienen esto de que si no te, y en París sobre todo, si no, si tú no hablas bien y no pronuncias bien, ellos no van a hacer el esfuerzo por entenderte, por saber qué es lo que quieres decir. Te cambian al inglés de una. Y son osados además, te hablan en español así no hablen bien. Entonces son así. Entonces, para uno que uno llega ahí como todo tímido, como aprendiendo el idioma, pues eso es muy, también te pone como en un lugar muy Y desigual, ¿no? culturalmente, ¿qué fue lo más complicado que fue para ti en el proceso de adaptación de la migración? Yo no. Pues yo mira que yo no me vi así como de culturas muy distintas. Honestamente, aquí confesando, abriendo mi corazón. Lo que más duro me ha dado es la fiesta, porque no, o sea, culturalmente son formas muy distintas de hacer fiesta. Y bueno, yo estaba como en otra cosa, ¿no? Tenía una vida muy desordenada en Colombia y aquí me ajuicié. Entiendo. Y creo que tiene que ver con eso, como, creo que sí es lo que más como que me ha costado, pero tampoco es como, ay, no, pues qué Que lo sufrimiento, pues no, sufras. Sí, pues que te ya, pues adaptes al final. Bueno, no sé, yo no tengo mucho más que decir. Yo solo invito a la gente que venga a Eslovaquia, que vengan a visitarme. Todas las personas que nos escuchan siempre son bienvenidas a mi casa. Y yo le recomiendo a las personas que quieran viajar a Europa que aprovechen empezando a conocer el este porque es las zonas más económicas, donde no gastan dinero, muchas veces ni siquiera son euros. Y para que hagan la comparación, por ejemplo, en Polonia muchas veces el peso es igual que el zloty, que es la moneda de Polonia. Entonces consumir allá, beber allá, comer allá, alojarse allá es relativamente muy económico. Y así pasa con todos los países de los Balcanes, con países como Eslovaquia y demás. Pero la gente está muy occidentalizada, entonces siempre va a los típicos, Italia, Bélgica, Alemania, y gastan un millar de dinero. Las personas que quieran venir a Eslovaquia son los destinos más económicos y que tienen una cantidad de destinos por conocer. sí, Entonces yo sí soy como el embajador. embajador, sí, de los países del este, porque son cosas maravillosas que al final la gente en general no ve. Y hay otra cosa importante que esto sí es un poco machista, si lo quieres ver así. Las mujeres del mundo son las más guapas, creo que del mundo entero. Y específicamente en un país que se llama Bosnia y Herzegovina, son las mujeres más guapas de todo el mundo en los países en los que yo estoy. Porque tienen como unas razas turcas, pero también vienen las razas como de las europeas. Entonces encuentras mujeres de pelo negro liso, con piel trigueña y ojos absolutamente verdes que salen de Ujú, fábula. Los hombres no son tan guapos, punto negativo para las mujeres que quieran venir, pero es un lugar las chicas son maravilloso para guapas. venir y visitar. Las chicas son muy, muy, muy guapas. Dicho por todos la gente que viene acá en general, sea hombre o mujer. Sí, loco. No, yo creo que aquí en ¿Tú términos qué de, tienes para decirnos de Francia? Y cierra con eso, si te parece. no, eso, una cosa que los franceses dicen mucho, Francia no es París, París no es Francia. Y lo mismo, entonces la gente viene como, y yo entiendo, ¿no? Uno quiere ver París y la Torre Eiffel y todo este tema,
Pero París primero es súper, súper costoso, es de las ciudades más costosas del mundo. Y Francia tiene otros rincones muy, muy bonitos por visitar, por conocer y más económicos y que pueden hacer una experiencia distinta de lo que significa conocer un país. En París terminas, aunque listo, es importante la foto con la Torre Eiffel, terminas conociendo, no conociendo el país, sino lo que al final la industria te quiere vender. Entonces sí, Para mí sí, lo las, mejor de Francia es la montaña, si me lo preguntas a mí, por pero soy ejemplo, amante de la montaña. sí, Es impresionante porque estos manes tienen todo el sur y están rodeados por los Pirineos, por la parte de la frontera con España, y en los Alpes, que son las mejores montañas del mundo. Entonces hacer los Pirineos espeleología tienen ya es lugares muy, muy, muy maravilloso. bonitos para conocer. Todos los pueblitos que abajo de los Claro. Pirineos son súper, súper bonitos. Pero la gente no sabe eso, fíjate. Y nunca va. Y no, pues porque pues uno quiere hacer el otro viaje que es totalmente No, válido. no. Y yo solo quiero decir que las capitales no es conocer el país. Por el Ajá. contrario, alejarse de las capitales es cuando uno realmente se introduce en los países. Entonces, esa es como la invitación y creo que con eso podemos Pero concluir. ¿tú No sé crees qué que en opinas. Colombia es igual? Lo que pasa es que Porque yo creo que Bogotá sí es Colombia. sí, bueno, pero es que al final Bogotá está construido por todos nosotros, ¿no? Por todos los provincianos que hemos llegado. Entonces llega Bogotá es gente de una todo Colombia lado. ahí. Bogotá es una Colombia pequeña, entonces Sí, no todo el mundo viene a las capitales. Hay mucha gente que tiene como ese arraigo profundo sobre sus ciudades. Y como las ciudades también no crecen de forma tan desigual como Bogotá y, por ejemplo, Villavicencio, que también es capital, pero no crece tanto, Tunja, que también es capital, pero no crece tanto, pues también esos países como Francia, donde estás tú, Montpellier, Lyon, todas estas ciudades son muy principales, la gente no se mueve ahí, pero ahí es donde está, digamos, la esencia de los franceses. sí, En Eslovaquia solo hay una ciudad principal, que es Bratislava. El resto del resto es donde está, donde están los eslovacos. Pero la gente se queda con lo que ve en Bratislava. Sí, yo creo que no, que Bogotá sí tiene como esa mixtura de todos nosotros, todas nuestras culturas. Ahí encuentras todo lado. sí, es una capital que Es sí una es un país. capital que sí es un país, de acuerdo. Creo que en esto estamos de acuerdo. Sí, 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 Que sí. también habla mal del país, ¿no? Porque no genera la apertura para que las otras capitales también tomen ese brillo, ¿no? Bueno, pero sí está Medellín. Por ejemplo, eso sí es una cosa. Medellín no es Colombia. Pero que ha empezado a reverdecerse desde hace un poco tiempo hacia acá. Muchas cosas, muchas veces no por cosas no tan buenas, otras cosas por, otras veces por cosas muy buenas, Pero sí, pero sí, si la gente tiene un referente de Colombia es no Medellín, Medellín, Cartagena. Medellín no es Colombia. Entonces sí, un poco así. Pero bueno, eso es todo por otro capítulo más. Si tiene Pequeño alguna duda, capítulo de hablar de todo y nada. comentario. De acuerdo, es un capítulo de todo y nada, pero también hay momentos en que es importante tener capítulos de relax y no de montarnos en la ola de la presión política y de los comentarios periodísticos. Un saludo para todos, Cami, me encanta escucharte, me hace feliz oírte. Saludos para tu novio en Francia. Y saludos a Nico. Un abrazo grande también para Nico, ti. te queremos. Así es. La Chao. próxima pola toca con Nico. Bye bye. Chao.